Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo canal. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo de Unity 2, el camino del videojuego. Hoy vamos a empezar a hablar de la programación. Aprender a programar es aprender un nuevo idioma, una forma en la que nosotros nos vamos a comunicar con la máquina. He creado un nuevo proyecto en Unity, pero podéis utilizar el proyecto de Empezando 2D si no queréis crear uno nuevo. Vamos a ir viendo la programación paso a paso. Sé que llegados a este punto es complicado porque uno quiere avanzar rápido, así que te voy a pedir que tengas un poco de paciencia. Tenemos que tener un conocimiento mínimo para poder empezar a programar. Al igual que cuando queremos hablar un idioma, tenemos que tener un conocimiento mínimo de ese idioma. Vamos a crear nuestro primer script. Para eso podríamos hacerlo desde cualquier carpeta dentro del Assets. Sin embargo, es una buena práctica el ir guardando cada cosa en su sitio. Por lo tanto, vamos a crearnos primero una carpeta de scripts. Botón derecho, Create Folder Scripts. Dentro de esta carpeta me voy a crear un script, César Script, y lo voy a llamar Hola Mundo. Para poder editar un script es necesario tener asociado un compilador. En el primer día veíamos cómo al instalar Unity también nos instalábamos el Visual Studio Community y verificábamos que estaba colocado como External Tool. Esto está en Edit, Preference, External Tools, y aquí este va a ser el encargado de ayudarnos a escribir nuestro código y también de compilarlo y de ver si hay errores o no. Al hacer doble clic sobre el script se nos abre el Visual Studio Community y aquí empezamos a visualizar cómo es nuestro script. La primera pregunta es: ¿en qué lenguaje está escrito este código? Pues bien, el lenguaje de programación que vamos a utilizar es C#. C# es un lenguaje creado por Microsoft que está pensado para ser más sencillo a la hora de escribir que otros lenguajes. Como todos los lenguajes de programación, tiene su sintaxis que es necesario aprender. Vamos a ir viendo cómo está construido este script. Las primeras líneas del código, como vemos aquí que nos marca del 1 al 3, están con una etiqueta que se llama using. Eso significa que se está utilizando unas librerías. Solo es necesario entender que vamos a necesitar algunas librerías para que el código pueda funcionar. Por otro lado, tenemos la definición de la clase. Es una clase cuyo ámbito de aplicación va a ser público. Es una clase y el nombre de la clase es Hola Mundo. Aquí sí que hay que hacer hincapié en algo que os va a ocurrir más de una vez y que es muy importante entender. Cuando yo escribo un script, automáticamente me va a generar la clase con el mismo nombre que el nombre del script. Si yo modifico este nombre y, por ejemplo, lo pongo la primera en minúscula, vemos que al haber un primer cambio, aquí nos sale este asterisco. Eso significa que el script ha cambiado. Tenéis que guardar siempre los scripts para que luego se vuelvan a compilar y funcionen. Así que podéis hacer con archivo, guardar, o el atajo de teclado control S. Volvemos a Unity. Aparentemente no ha ocurrido nada,
Pero si yo este archivo lo voy a utilizar en mi juego, para poder utilizar el script, este script tiene que estar en algún objeto de la jerarquía, como por ejemplo en la cámara. Así que yo puedo arrastrar y colocar este script, pero me aparece el siguiente cuadro de diálogo. No se puede añadir el script porque no se encuentra la clase. Tienes que asegurarte o bien de que no hay errores o de que el nombre del archivo y el nombre de la clase coinciden. Así que puedo volver al script y cambiar aquí Hola Mundo por la mayúscula. Al volver me compila, ¿vale? Veis aquí el simbolito y ahora ya sí, ahora ya lo puedo meter. Los scripts se pueden añadir arrastrando hacia el objeto en el que queremos meterles o también se pueden añadir como un componente. Buscamos el nombre y lo añadimos. Igualmente a la hora de escribir se puede hacer desde aquí. Yo puedo añadir un nuevo script, darle un nombre y Unity me creará el script con el nombre igual que hicimos antes con el botón derecho. Así que, bueno, ahora voy a añadir mi componente. Estos scripts se van a ejecutar cuando el juego arranque. Yo doy a play y no sale nada, porque todavía no estamos haciendo nada con el script. Continuamos viendo la estructura del script. Habíamos visto que se llamaba Hola Mundo. Estos dos puntos significa que va a heredar de una clase superior, MonoBehavior. Casi todos los scripts de Unity van a funcionar heredando de la clase MonoBehavior. Sin embargo, vamos a poder hacer más adelante nuestros propios scripts heredando de otras clases. Lo único que tienes que quedarte ahora de momento es que cada vez que crees un script, este heredará de MonoBehavior. Lo siguiente que vemos son dos funciones, el start y el update. La función start empieza con un void. ¿Qué significa eso? Significa vacío. Significa que esta función no devuelve nada. Luego tenemos el nombre de la función y dos paréntesis. Entre estos dos paréntesis no hay nada, eso significa que esta función no recibe ningún parámetro. Luego tenemos una llave y cerrar una llave. Estas llaves simbolizan el ámbito de aplicación de esta función. Lo que haya aquí dentro se ejecuta en el start. Igualmente tenemos otra función, update. Empieza con un void, no devuelve nada, el nombre de la función, paréntesis, paréntesis, no recibe ningún parámetro y su ámbito de aplicación va desde la apertura de la llave hasta el cierre de la llave. Finalmente tenemos el ámbito de aplicación de la propia clase, desde la apertura de la llave hasta el cierre de la llave. Y aquí es donde entra parte de la sintaxis. Si no cerramos la clase, me sale aquí esta línea roja que me está diciendo que en esta línea, en la 17, va a haber un error. Cuando yo vuelvo a Unity, la consola, ¿vale?, que tenéis aquí en console, window, general, console, la consola que es la que nos va a ayudar a saber si hay un error o un warning o algo que he sacado por consola y que es muy útil para ayudarnos a programar. Aquí me está diciendo que hay un error en la línea 17. Yo puedo hacer doble clic sobre este mensaje y me va a llevar a la línea que es. Si nos fijamos, lo que nos dice es, se espera un cierre. Pues vengo con AltGr y el simbolito de la llave en el teclado, cierro el script.
Hemos visto la estructura del script, pero vemos que hay unas líneas verdes. ¿Qué son? Bueno, pues son comentarios. Son textos que no van a influir en la programación del script y que simplemente nos van a ayudar a entender qué hace una función. Para escribir un comentario, nosotros podemos empezar con mayúsculas 7 barra barra y escribir lo que queramos. Por ejemplo, aquí se escriben las variables. También podemos comentar varias líneas de código a la vez. Para eso podemos hacer mayúsculas 7, mayúsculas asterisco y asterisco mayúscula 7. Es decir, desde aquí hasta aquí, todo lo que esté entre barra asterisco asterisco barra queda comentado. Comentar y descomentar es algo muy común en la programación. Cuando no queramos que algo se ejecute, lo podemos comentar. De esa forma, se considerará un texto que no tiene que ejecutarse. Los atajos de teclado para comentar son los siguientes. Para comentar una línea de código, como vemos aquí, me estaría dando error. Lo que hago es control K, control C. Para comentar varias líneas de código, selecciono las líneas que quiero comentar, control K, control C. Ahí me puede comentar todas. Para descomentar el código, control K, control U. Siempre digo, crear comentarios no cuesta dinero. Los comentarios son fundamentalmente para vosotros mismos, para que entendáis qué está sucediendo. Son gratis. Vamos a crear nuestra primera variable. Es importante el orden en el que se van escribiendo las cosas. Lo primero sería determinar si esa variable es pública o es privada. De momento no vamos a entrar en esto, simplemente voy a decir que es una variable privada escribiendo private. Lo siguiente es el tipo de variable. En programación vamos a tener diferentes tipos, como puede ser números enteros, números decimales, cadenas de texto. Vamos a crear una variable de tipo cadena de texto, pues el tipo es string. Lo siguiente es el nombre de la variable. El nombre de la variable sí que es importante. En primer lugar, sí que hay una sintaxis que tenemos que hacer referencia, es decir, no podemos escribir cualquier nombre de variable. Usualmente utilizaremos un nombre de variable alfanumérico, ¿vale? Por ejemplo, podemos poner alfa 1. Combinaciones de letras y números, pero no puede empezar por un número. Esta variable da error. Tampoco podremos utilizar nombres de variables que ya estén asociados a palabras clave, es decir, no podríamos nombrar una variable de tipo string como string. Lo más importante del nombramiento de variables es que el nombre de la variable ya tenga sentido. Por ejemplo, en este caso, vamos a llamarla texto. Para finalizar la línea, tendremos que cerrarla con punto y coma. Esto significa que cuando se lea el script, leerá esta línea y pasará a la siguiente. Si no cerramos con punto y coma, nos daría un error, porque no hemos cerrado la línea. Hemos declarado la variable texto, pero no hacemos nada con ella. Vamos a meterla en el start.
El start se ejecuta nada más arrancar el juego. Por lo tanto, lo que metamos aquí será lo primero que se haga. Si yo quiero sacar la variable texto, es decir, ver qué es lo que contiene, puedo imprimir por consola. Para eso tenemos una función propia, que es print. Entre paréntesis le pasamos lo que queremos imprimir. Como quiero imprimir el texto, pues texto. Y para acabar la instrucción, punto y coma. Guardo mi script. Es importante recordar que el script está asociado a algún elemento de la jerarquía, como es la cámara. Arranco y en la consola me ha dado un nulo. ¿Qué significa esto? Significa que las variables se inicializan de alguna forma. Es decir, o contienen algo o no contienen nada. Si hemos dicho que una variable es como una caja, si no hay nada en la caja, nos devuelve ese nada. Ese nada es un nulo. Si lo que queremos hacer es darle un valor inicial a la variable, lo que haremos será escribir un igual al lado del nombre de la variable y le asignaremos un valor. En el caso de una cadena, tenemos que asociarle una cadena. Las cadenas se escriben con doble comilla, mayúsculas 2, cierre de cadena, y aquí podemos escribir lo que queramos. Salvamos y ahora me aparece en la consola Hola Mundo. Hemos hecho nuestro primer script operativo. Hasta aquí este bloque. Sé que al principio puede resultar un tema lento, pero volvemos al ejemplo del idioma. Es necesario aprender las bases y tenerlas muy claras. Después, repitiendo y haciendo ejercicios, será como empecemos a programar. Pero no podemos avanzar si no tenemos una mínima base. Si tienes alguna duda, déjamela en los comentarios. Y recuerda, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo sobre diseño de videojuego y programación. Muchas gracias.